Hola a todos, en esta ocasión les voy a explicar cómo calcular el dominio para dos tipos de funciones matemáticas, funciones polinómicas y funciones racionales. Empecemos dentro de las funciones polinómicas. En esa categoría de funciones polinómicas hay varios subtipos y voy a enfocarme en dos subtipos, en funciones lineales y en funciones cuadráticas. ¿Qué es una función lineal? Una función lineal es una función cuya regla de correspondencia es de esta forma algebraica. Una función f de x igual a ax más b, donde a y b pueden asumir valores reales, con la condición de que a tiene que ser diferente de cero. Porque si a es cero, este cero multiplicado por cualquier número x se convierte en cero y 0 más b sería b. Terminaría siendo una función constante. Entonces, es muy importante que a sea diferente de cero para que esto sea una función lineal. Y con esta presentación tenemos muchos ejemplos de funciones lineales, infinitos ejemplos. Voy a enfocarme en uno. Supongamos que tenemos esta función lineal particular, f de x igual a 2x más 6. Una función lineal básica, lo puedes encontrar en cualquier texto. Y cuando te presentan esta función, te preguntan, calcule el dominio de la función. ¿Qué es eso del dominio? ¿Qué es el dominio de una función? Y más que todo si hablamos de una función como estas. Pues bien, en este caso, de las funciones polinómicas, el dominio de la función son todos los posibles valores que pueda asumir la x, de tal forma de que yo puedo hacer estas operaciones sin ninguna complicación. De tal forma de que si yo asumo un valor particular de x, pues yo pueda multiplicarle por 2 y sumarle 6 y obtener un número que es el f de x esperado, que sería ese y que va a estar ubicado en el rango que está dentro del codominio de esa función. ¿Sí? Entonces, es eso el dominio. Son los posibles valores de x para que esto pueda tener sentido, para que exista la función. ¿Ok? Y si pensamos un poquito, si ahondamos bien la pregunta de cuáles son los posibles valores que puede asumir x, pues uno podría decir de que puede asumir cualquier valor. Nosotros podemos poner cualquier número y aquí no va a haber ningún problema a la hora de multiplicarle este 2 y sumarle 6, por ejemplo. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues bien, si nos encontramos con este tipo de funciones, pues la primera conclusión es que puede asumir cualquier valor de x. Y podemos hacer este cálculo sin ningún problema para tener ese f de x o ese y esperado en el rango de la función. Y ni hablar en el caso general, pues si esto aplica, pues también aplica para el caso general. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El dominio de la función, es decir, todos los posibles valores de x que pueda asumir este tipo de funciones, son todos los números reales. Entonces, primera conclusión, para este tipo de funciones, lo voy a escribir acá, para este tipo de funciones, el dominio de f, así en algunos textos se simboliza, dominio de f, es igual al conjunto de todos los números reales. Siempre. ¿Cuáles son los otros subtipos de funciones polinómicas? Funciones cuadráticas, por ejemplo. Voy a borrar este ejemplo que corresponde a la función lineal y voy a escribir la cuadrática. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es una función de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Cualquier función que cumpla con esta forma en su regla de correspondencia, pues va asociado a lo que es una función cuadrática, donde a, b, c son valores reales, están dentro del conjunto de los números reales. Volvemos a la pregunta. Una cosa, antes de que sigamos.
Pues aquí también a tiene que ser diferente de 0 para que esto sea una función cuadrática. ¿Listo? Ahora sí, volvamos a la pregunta. ¿Cuál sería el dominio para este tipo de funciones? Suponiendo que a, b, c son números reales. ¿Cuáles son los posibles valores de x que se puede asumir aquí para que podamos hacer un cálculo efectivo acá y podamos tener un f de x o un y en ese codominio de la función? Pues bien, resulta y pasa que al igual que en las funciones lineales, aquí también el dominio de la función van a ser exactamente el conjunto de todos los números reales. ¿Sí? Al igual que en las funciones lineales, también en las cuadráticas vamos a tener que el dominio son todos los reales. Esa es la otra conclusión y de aquí se desprende infinitos ejemplos de funciones cuadráticas. Yo me puedo inventar la que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo decir la función cuadrática 2x más 4 y más 4x más 10, por ejemplo. Esto es un ejemplo de una función cuadrática. Y yo puedo ponerle cualquier valor de x aquí y aquí. Y no voy a tener ningún problema en elevar ese número al cuadrado, multiplicarle 2 y a su vez sumarle la multiplicación de este número con 4 y a la vez sumarle este 10. Al final me va a dar un número y hago la correspondencia respectiva. Entonces, en fin, tiene sentido la función el hecho de que pueda asumir cualquier valor de x. Y bueno, pensando de una forma más general, ¿qué pasa con el resto de funciones polinómicas? Miren la estructura de las funciones. Función lineal, función cuadrática. ¿Qué sería de las funciones cúbicas? Pues las funciones cúbicas serían más de lo mismo en cuanto a estructura de lo que ven aquí. Me explico. Si hablamos de funciones cuadráticas, estamos hablando de funciones de esta forma. Sería ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Y si hablamos de funciones cuárticas o funciones polinómicas de grado 4, ¿sí? Cuando hablamos de funciones lineales, estamos hablando de polinomios de grado 1. Cuando hablamos de funciones cuadráticas, estamos hablando de polinomio de grado 2. Cuando hablamos de funciones cúbicas, estamos hablando de polinomios de grado 3, como el que ven aquí en la parte superior. Y lo que voy a escribir a continuación, pues sería una función cuya regla de correspondencia es un polinomio de grado 4 y que sería algo de esta forma. ¿Qué creen que siga? Pues va a ser algo así. Va a ser justamente algo así. Y así yo puedo continuar sucesivamente poniendo funciones polinómicas de grados mayores, 5, 6, 7, ¿sí? N, ¿sí? Polinomio de grado n. Haciendo pues como una idea, voy a escribir aquí de la forma más sencilla, sin sofisticarme en la notación, voy a expresar la función polinómica de grado n. ¿Cuál sería la función polinómica de grado n? Pues sería una función de la forma f de x, ¿sí? Donde aquí tendría, por ejemplo, an. Este n sirve para etiquetar este coeficiente, ¿sí? Sería an x a la n más a n-1 x a la n-1 más puntos suspensivos, porque aquí continúa, hasta llegar a sub 1 x a la 1, ¿sí? O x, porque ustedes saben que x a la 1 es lo mismo que x, más una constante a sub 0. ¿Sí? Esta parte de abajo es lo que es conocido como la expresión más general para hacer referencia a una función polinómica de grado n. Bueno, ¿y a qué quiero llegar con todo esto? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué está diciendo el profesor Andrés todo esto? Pues por la sencilla razón de que la primera gran conclusión es que no importa qué grado
tengamos en el polinomio. Siempre este tipo de funciones dentro del dominio va a ser el dominio de todos los números reales. El dominio de todo este tipo de funciones polinómicas de grado n va a ser el conjunto de todos los números reales. Siempre. Siempre. Entonces lo voy a copiar acá. Dominio de este tipo de funciones, df, va a ser todo R. ¿Listo? Para que lo tengamos claro allí. Ok. Ahora, ¿qué nos espera? Funciones racionales. ¿Qué sería entonces una función racional? Y si, al igual que acá, también se puede decir que el dominio son todos los reales. Ahí está como esa pregunta, esa incógnita. Pues la respuesta es no. En realidad no es lo mismo y hay que tener un análisis para ese tipo de funciones dependiendo de su forma. Las funciones racionales pueden tener diversas formas y dependiendo de ello hay un análisis del dominio de la función, es decir, de los posibles valores de x que pueda asumir para que tenga sentido esa función. Y vamos a hablar de ello a continuación. Bueno, y para las funciones racionales tenemos que son funciones que cumplen con esta regla de correspondencia, que son fracciones donde tanto en el numerador como en el denominador vamos a tener polinomios de cualquier grado, polinomios de grado n. Este p de x y este q de x son notaciones, son escrituras muy utilizadas en los textos para hacer referencia a que son polinomios de cualquier grado, ¿sí? Entonces, son funciones que cumplen con esta forma, es una fracción, donde el denominador tiene que ser diferente de cero. Es decir, el polinomio que está aquí tiene que ser diferente de cero. Ya vamos a precisar un poquito qué significa eso. Voy a dar un ejemplo. Por objetivos del video, voy a dar con unos ejemplos muy básicos, muy elementales. Y los polinomios que vamos a representar aquí son polinomios de grado 1, polinomios de grado 2 y si mucho grado 3. Pero vamos a estar dentro de ese marco, ¿listo? Ya que estamos iniciando. Muy bien, entonces un ejemplo puede ser la función f de x igual a, arriba puede ser 2x más 1 y abajo puede ser 4x más 6. Arriba tenemos un polinomio de grado 1, abajo también. Y la pregunta es, ¿cuál es el dominio de esa función? Cuando nos preguntan el dominio, nos están diciendo cuáles son los posibles valores de x que pueda asumir esta función. Si miramos aquí arriba, pues por ser numerador no hay ningún problema. X puede asumir cualquier valor. Pero abajo sí vamos a tener inconvenientes, porque abajo no puede asumir cualquier valor de x. ¿Saben por qué? Porque existen valores de x que al yo reemplazarlo acá, al multiplicarlo por 4 y al sumarlo con 6, se me puede ir a 0. Esto puede ser igual a 0 para un cierto valor de x. Y como es bien sabido en matemática fundamental, elemental, para cualquier tipo de fracciones, números fraccionarios o fracciones algebraicas, nunca el denominador puede ser 0. Nunca. Y es por esa misma razón de que tenemos que analizar esto. Entonces, ¿cómo podemos detectar el valor de x que hace que todo esto se nos vaya a 0? ¿Cómo podemos hallar ese x? Pues bien, lo que vamos a hacer, y que eso aplica para cualquier tipo de ejercicios de este estilo, es lo siguiente. Vamos a tomar el denominador. Vamos a tomar el polinomio que está en el denominador. En este caso va a ser 4x más 6. Y lo vamos a igualar a 0. Si lo igualamos a 0, ¿qué estamos haciendo? Estamos planteando una ecuación para poder hallar ese valor de x por el cual hace que todo esto sea 0. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, despejando la x, que ya saben cómo hacerlo, vamos a tener x igual a menos 6 cuartos.
O sea que menos 6 cuartos es el valor por el cual, si yo lo reemplazo aquí y acá, aquí, en esta parte de abajo, se me va a ir a ¿cuánto? Se me va a ir a 0. Porque si yo tomo este x con este número, pues al reemplazarlo voy a hacer el cálculo aparte, es más, lo voy a hacer aquí en la parte inferior, ¿qué tendríamos? Tendríamos 4 por menos 6 cuartos, esto sumado con 6, ¿qué va a pasar? Pues como se está multiplicando, pues estos dos se van, este 4 con este 4 se van, me queda menos 6, y menos 6 más 6, pues me da 0, se me anula, se me anula. Entonces, cuando les pregunten el dominio, ¿qué es lo que van a decir? Ah, bueno, el dominio de la función son todos los números reales, excepto ese valor de x que hace que todo este denominador se me vaya a cero, que es menos 6 cuartos. O sea, que el dominio de f van a ser todos los reales, excepto, ese excepto se escribe con este menos, abriendo llaves y poniendo el número en cuestión, menos 6 cuartos, y cierro llaves. Y ya hemos terminado de calcular el dominio de esta función. Así se calcula el dominio para este tipo de funciones elementales, ¿sí? De esta forma. Ahora bien, puedo tener diferentes funciones racionales donde puedo tener diferentes polinomios tanto en el numerador como en el denominador. Y dependiendo de la forma, así mismo será el estilo del análisis. Pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta siempre cuando tenemos este tipo de funciones racionales? Procurar siempre buscar en la parte de abajo, en el denominador, cuáles son los valores de x que hace que todo el polinomio se me vaya a cero. Y una vez detectando todos esos valores de x, excluirlos, quitarlos, como lo hice aquí, para solamente contar con los valores que hacen que esta función tenga sentido y que no tenga problemas. Vámonos con otro ejemplo de función racional. Bueno, y aquí tenemos otra función racional donde en el numerador tenemos un polinomio de grado 1 y en la parte de abajo tenemos un polinomio de grado 2. ¿Cómo calculamos el dominio de esta función? Pues sencillo, nos enfocamos en la parte de abajo y vamos a hallar los posibles valores de x que hace que esto se me vaya a cero para luego excluirlos y contar con los verdaderos valores de x que puedan darle sentido a esta función. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hallamos esos valores de x de tal forma de que esto se me haga cero? Que la parte de abajo se me haga cero. Pues planteamos la fórmula cuadrática en este caso. Sería x cuadrado menos 9x más 20 igual a 0. Tenemos dos vías. Podemos utilizar la fórmula cuadrática o podemos factorizarlo por el caso 6. ¿Sí? Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c igual a 0. Encontrar dos números que multiplicados me den esto, me den el término independiente, o que sumados y restados me dé el coeficiente del término de la mitad. ¿Sí? En este caso, es evidente que puede ser factorizable. ¿Sí? Pero aún así voy a irme por el método largo porque a veces todas las funciones cuadráticas no pueden ser factorizables de esa manera. Entonces lo vamos a hacer por fórmula cuadrática. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula. Tenemos acá menos de la fórmula, ponemos el coeficiente b, que es menos 9, ¿sí? Más menos raíz menos 9 al cuadrado menos 4, a que es 1, por c que es 20, cerramos paréntesis, extendemos esta raíz de acá, extendemos la línea de la fracción sobre 2 por a, 2 por 1 que es 2. Ok, ya reemplazadito, vamos a continuar acá en la parte derecha, teniendo así lo siguiente. Entonces sería x igual, tendríamos ley de signos,
Menos por menos da más. 9 positivo. 9 positivo. Más menos. 81. De una vez vamos calculando. Aquí tenemos menos 80. Haciendo la multiplicación de estos tres. Sobre 2. Seguimos. Tenemos 9. Más menos. Raíz de 1 sobre 2. Y aquí ya vamos a tener las dos posibles soluciones. La primera, tomando la opción del más, aquí en la parte de arriba, vamos a tener que esto es 9 más 1 sobre 2, ¿sí? Lo cual nos da, vamos a hacerlo de una vez, lo cual nos da aquí 10, y 10 sobre 2 da 5. Y en la segunda opción, tomando el menos, tendríamos 9 menos 1 sobre 2. Esto nos da 8 sobre 2, lo cual nos da 4. O sea que los valores de x que hace que todo este denominador se me vaya a 0 son 5 y 4. Esos son los dos valores que hace que se me anule el denominador. Por lo tanto, esos valores tenemos que sacarlos de la lista a la hora de escribir el dominio de esta función. O sea que ya con estos cálculos, vamos a decir al final, lo voy a escribir aquí en la parte superior, vamos a decir que el dominio para esta función es, el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales, excepto, abro llaves, y coloco estos dos números que hallé, 4 y 5. Y se acabó el problema. Y ahí tenemos el dominio para este tipo de funciones racionales. Como les había dicho anteriormente, todo es mirar qué polinomio tenemos en la parte de abajo o en el denominador. Y dependiendo del grado, asimismo, es la forma de resolver la ecuación igualada a 0. Por eso les digo que en la práctica, en los inicios del cálculo, en matemática fundamental, cuando se está iniciando en esto, por lo general, la presentación de estas funciones racionales, sí mucho, llega a un denominador que puede ser un polinomio de grado 3, 4, bueno, depende del caso. Y acá se maneja mucho polinomio de grado 1, 2. Entonces decidí presentarlo así para que ya se adentren un poquito de forma introductoria en cómo calcular el dominio de este tipo de funciones. No siendo más, si te sirvió, ya sabes qué hacer, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te avisen el próximo video que voy a sacar y comenta, ahí estoy pendiente. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.